Cuando llegó este libro a mis manos me llamó muchísimo la atención, sobre todo por el título, El placer de matar a una madre, algo así como casi polémico o algo prohibido, ¿no? Algo muy extraño. Pero lo cierto es que al empezar a leer y al empezar a informarme sobre el tema de este libro, dije, tengo que reunirme con su autora y descubrir qué le ha llevado a investigar y a crear con esa historia real, un hecho real ocurrido aquí en España a principios de los años 70, relacionado con mujeres y manicomios, los manicomios que había en aquella época en España, generar una novela como El placer de matar a una madre. Muchísimas gracias, Marta López Luaces. Bueno, el placer de matar a una madre es una metáfora, obviamente, ¿no? Que no puedo explicar porque si no explicaría el desenlace de la novela, ¿no? Pero sí trata de los últimos años de Franco y los hospitales psiquiátricos, que estaban en una situación terrible, ¿no? Y esto parte de un libro que me llega a mis manos de un gran periodista español que se llamó Ángel Lara y que escribió estos artículos sobre los hospitales psiquiátricos y estaban, bueno, son espeluznantes, ¿no? La situación era terrible. Y la gente que estaba ahí muchas veces no tenían problemas mentales, ¿no? Se mandaba a cualquiera que tuviese, que socialmente no entrase, ¿no? Que desde gente con discapacidades pobres hasta gente con mujeres o hombres con problemas de alcoholismo, hasta mujeres demasiado libres, digámoslo así, ¿no? Entonces, esto me llamó mucho la atención y ciertos casos que leí que me parecieron terribles, pero luego cómo estaban esos hospitales, era un horror, ¿no? Entonces Ángel Lara hace todos estos artículos denunciando eso y en esa época también muchos psiquiatras, hay que darles crédito, salieron, se manifestaron, hicieron huelgas para que se diera más recursos a los hospitales psiquiátricos y se cambiara realmente. Realmente el que se mandara ahí era porque tenía problemas mentales, ¿no? Y no otro tipo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a hacer mucha más investigación, leí mucho de este gran psiquiatra español, Enrique González Duro, que hizo muchísima investigación sobre psiquiatría y bajo el régimen franquista, y es espeluznante. La verdad es espeluznante. A partir de ahí escribo la novela ¿Qué pasaría si a una mujer la acusan de matar a su madre y la manda a uno de estos hospitales? Y ahí toco además casos que de Ángel Lara y Enrique González Duro hablan de casos de una mujer que a mí me rompió el alma, una mujer que en un pueblo que quedó embarazada, soltera, y tiene el hijo y le va a este hombre a pedir que ayude económicamente. Parece que este chico era un hombre muy importante en el pueblo y convence al alcalde que la mande a un hospital psiquiatra, que la diga que es loca, que es una loca y una cualquiera. Y la mandaron y este la encuentra ya en los años 70 en este hospital psiquiátrico, obviamente. No tenía nada que ver con un problema mental, pero lo peor de todo es que no sabía qué había pasado con su hijo, ¿no? Y se me rompió el alma leer este caso, ¿no? Como otro tipo de caso. Entonces, a partir de ahí, tomo casos así, los ficcionalizo y son las compañeras de ella. Y se lleva creando toda una comunidad de mujeres que en este hospital, ¿no? Y lo que quiero ver es que al final del régimen franquista, las mujeres y los modelos que había para las mujeres ya no entraba en lo que iba a ser una democracia. Se necesitaba otros tipos de mujeres, ¿no? Y tal vez fuesen las mujeres que estaban en los hospitales psiquiátricos las que entrarían más en esos nuevos modelos. Mujeres que querían tener otras libertades y tener más capacidad de elegir sobre sus vidas. Este libro ha llamado muchísimo la atención. En muchos círculos feministas en Nueva York sé que ha habido muchas mujeres que les ha sorprendido que esto ocurriese en España, que esto estuviese pasando así. Es decir, es un libro que ha generado mucho debate y mucha conversación sobre el tema, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es, yo creo que y es algo que tenemos que saber, todas las dictaduras usan la medicina para controlar.
¿no? No es solo, las dictaduras se piensa, bueno, el ejército o la policía se usa para controlar. No, esas son las formas ya cuando no, se les va de las manos, entonces usar la fuerza, la violencia. Pero hay ciertas ciencias, en este caso la psiquiatría, que se usó para controlar la cotidianidad, sobre todo de las mujeres, ¿no? Después estaban otras, como la sección femenina, que también, que las mujeres tenían que ser esto, ¿no? Entonces, claro, si tú no seguías ese modelo, eras una loca, y si eras una loca, era muy fácil meterte, sobre todo con la ley de vagos Maleantes. y maleantes, exacto. Un alcalde te podía meter en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. Por lo tanto, mujeres que se clasificaban de locas, que nosotros nos reímos mucho, ¿ves? Era una loca. Cuidado, porque eso podía llevar a que algún alcalde en un pueblo, con esa ley, pudiese tener el poder para mandarte a un hospital psiquiátrico. Me imagino que eso era posible, y era una realidad y era posible porque la figura del médico, de cierto tipo de médico, que era el que firmaba el papel reconociendo que sí, que esa persona estaba mal de la cabeza y que había que internarla, ¿no? Había ahí, me imagino, un papel importante de ciertos médicos en España. Claro. Bueno, aquí se habla mucho del psiquiatra Nájera, ¿no? Que fue un psiquiatra muy importante bajo Franco, que estaba muy influenciado por la psiquiatría alemana, sobre todo de nazi, y que si lo lees es que hoy hace reír, pero tú dices, esto es lo que se enseñaba en la Universidad Española sobre las mujeres, que cuando las mujeres perdían el control de sus deseos y eso, eran un peligro, ¿no? Entonces, claro que había que controlar esas emociones de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando tienes psiquiatras con esos prejuicios enormes de lo que es una mujer y de las emociones de las mujeres, es muy fácil y eso se está enseñando en la universidad, que otros médicos también enfuercen esa idea de que a la mujer se tiene que controlar, ¿no? Su sexualidad, sus emociones, sus sentimientos. Sí. Quiero que nos hables de la protagonista del libro, quién es, qué le pasa, cómo tejes tú toda esa historia en base a esos hechos reales, ¿no? A esas historias que existieron y que pasaron de verdad. Claro. Bueno, Isabel, la historia de la protagonista no es verdad. El resto se ficcionalizan y sí, pero particularmente el de ella no. Es una mujer que la acusan de haber matado a su madre y el juez dice, claro, obviamente, está loca y la manda a un hospital psiquiátrico, y es las conversaciones de ella con el psicólogo, ¿no? En donde se va revisando cómo las dinámicas de una dictadura infiltran las dinámicas familiares también. Entonces se ve las dinámicas de ella en en el hospital psiquiátrico con otras mujeres, y también se revisan las dinámicas familiares bajo cualquier dictadura, ¿no? Las dinámicas de poder de género, de poder de clase, porque esta mujer viene de una clase trabajadora de provincias, entonces las pocas posibilidades que tenía esta mujer. Sí, era muy buena estudiante, terminó el instituto y ¿qué hace? No había universidad, los padres no tenían forma de pagarle para que fuera a estudiar a Madrid o Barcelona. Entonces ella se encuentra como, ok, lo único posibilidad que tengo es casarme y tener hijos, pero eso no es lo que quiero. O tal vez lo quiera, pero no lo sé, ¿no? Entonces, las pocas posibilidades que tenían las mujeres de provincia, clase trabajadora, para ver otras posibilidades más allá de las ya dadas, ¿no? Y entonces eso también es un conflicto para ella, ¿no? Y en el hospital, hablando con el psicólogo, va hablando de todas estas limitaciones, ¿no? de mujer de provincia bajo una dictadura, ¿no? Y con las relaciones de otras mujeres, cómo se va abriendo puertas, ¿no? En el mismo lugar donde se les manda para cerrar las puertas y que no molesten a la sociedad, es ahí donde ella encuentra otras posibilidades más allá de las que siempre le han dicho, cásate y ten hijos y ya lo resuelves. Tú eres profesora de literatura, también especializada en temas de género. Sí. Me imagino que hablando con las nuevas generaciones que estudian ahora en las universidades y hacen estos cursos, algo tiene que quedar en la España actual de todo eso, ¿o ya no?
Bueno, claro, las ideologías de género, las ideologías de clase, eso queda, eso lleva generaciones cambiarlo y realmente transformarlo, ¿no? Porque nosotros, bueno, cuando muere Franco, ¿qué tenía yo? Como 15 años, una cosa, aún tenemos una educación infiltrada, digamos, por todas estas ideologías, ¿no? Cierta moralidad. Exacto, cierta modalidad. Las nuevas generaciones, para nada. Yo a veces me choca y digo, uy, yo feminista comparado con eso. Y ha pasado además muy poquito tiempo, muy pocas décadas, de ese cambio tan brutal entre lo que vosotros vivisteis y lo que es la juventud. Exacto, por suerte, ¿no? Yo veo estas, digo, gracias a Dios, ya no tienen las trabas que yo tuve o que nosotros pudimos tener, es que ni se les pasa por la cabeza, ¿no? Y eso quiere decir que la democracia ha abierto a todos los seres humanos, por suerte, muchísimas más tienen muchísima mayor capacidad de elegir. Y eso es la democracia, no solo elegir tus políticos, pero elegir el tipo de vida que tú quieres llevar, el tipo de vida que te va a llenar, ¿no? Entonces, claro, eso creo que es ante todo la democracia, la capacidad para que cada ser humano pueda potenciar todos sus talentos y desarrollar su vida según le vaya a hacer más feliz, ¿no? Eso yo creo que bajo las dictaduras ni se piensa. Bueno, son muchísimas cuestiones que me imagino que a medida que vayamos leyendo la historia, descubriendo cada uno de esos capítulos, nos va a ir generando a nosotros mismos ciertos comentarios, a la gente más madura quizá a lo mejor ciertos recuerdos, ¿no? De infancia, ¿no? De aquellas cosas que nos decían las madres porque repetían un modelo, ¿verdad? Un modelo de sociedad que estaba basado pues en aquella mujer. Claro, muy exacto, era el rol, el papel que te toca es este y así te tienes que vestir, así tienes que, al llegar a cierta edad caminas y te vistes de otra manera. Vamos, las etapas de la vida, todo ya estaba más o menos dicho. También es cierto, según la clase social, tenías algunas mayor capacidad de libertad que otras. Yo creo que esta es una mujer de clase trabajadora, entonces tiene menos posibilidades de elegir que alguien que fuese de una clase social mucho más fuerte y que viviera en la capital o en Barcelona, en ciudades más grandes, ¿no? Entonces, aquí me fijo en una mujer de una provincia pequeña, de clase trabajadora, por lo tanto, sus posibilidades de elegir estaban muy limitadas, ¿no? Bueno, pues El placer de matar a una madre de Marta López Loaz es un libro recomendable para las feministas, para los hombres que también están interesados en conocer más. Claro. Me imagino que también es un libro para regalar a nuestras madres, sí, a nuestras abuelas, ¿no? Les traerá recuerdos, sí, ¿no? Y les gustará ver cómo han cambiado las cosas. Mucho. Dice aquí una novela única, valiente y feminista hasta las últimas consecuencias. No desvelaremos nada de todo lo que sucede en la historia, pero sí que es una novela que recomendamos a todos aquellos que apostamos por la libertad de las mujeres, la libertad de las personas en general, ¿no? Exacto. Ahí va a decir. Yo creo que un feminismo verdadero cree en las libertades, tanto de la mujer como del hombre, y cree en la capacidad de elección de ambos, de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y esto es el libro, ¿no? Cómo conseguirlo, ¿no? Y cada individuo. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted.